Pues mi querida Carla, muchísimas gracias por aceptar la invitación, gracias por permitirnos conocer las experiencias que ha tenido, las vivencias, los mensajes que ha recibido de sus guías, todo este conocimiento que usted ha venido experimentando del mundo espiritual del cual todos queremos aprender y que siento yo que hay una inmensa mayoría en el mundo que está en esa búsqueda, en la búsqueda de querer entender quiénes somos, entender hacia dónde vamos, entender qué tenemos que hacer, qué cambios debemos realizar. Por eso celebro que usted nos acompañe hoy, Carla, y que nos dé toda su visión, su conocimiento, porque es una mujer que ya tiene experiencia, ha hecho programas de televisión, es reconocida en su país por su trabajo en esta área de la espiritualidad. Entonces, mil gracias por acompañarnos y muchas gracias por la oportunidad que nos da de conocerla y tenerla con nosotros. Bienvenida. Gracias y bueno, darte las gracias a ti por la invitación, porque de verdad que yo trato de alguna forma de comunicar lo que estoy viviendo, así que siempre es una instancia muy simpático también tú, así que te agradezco el poder estar acá en tu programa. ¿Cómo ha sido esa relación suya con el mundo espiritual? ¿Desde qué época viene? ¿Ha sido reciente o fue desde niña? ¿Cómo ha sido ese proceso? Mira, la verdad es que desde que tengo memoria, ya, o sea, yo tengo como una fecha muy marcada que es como de los 4 o 5 años que comencé a ver cosas, a percibir cosas. No me acuerdo de antes, ya, pero esa fecha la tengo muy marcada, que fue cuando comencé fuertemente a ver. En un principio debo ser bien honesta, con algo de temor, porque son cosas que uno no entiende. Más yo venía de una familia ultra católica, muy, muy de sus costumbres, entonces de pronto tenían una niñita que decía que veía colores alrededor de la gente, que veía cosas, entonces no fue un proceso fácil. Eh, yo siento que de alguna forma sufrí harto, fíjate, en un inicio. Comencé a trabajar el tema áurico porque era algo que yo tenía desde muy niña, de ver el aura. Entonces dije, bueno, ¿qué hago con esto? ¿Cómo trabajo con la gente a través del aura? Y así fue como también comencé a... era como que me llegaban mensajes muy fuertes. Yo estaba viendo el aura de una persona, por los colores, por la densidad, yo podía detectar, por ejemplo, si la persona estaba enferma, pero además acompañado de esto que me decían, ojo ahí. Era como que yo, mientras yo hacía la terapia, me decían, pon atención en esa zona. Entonces, yo recuerdo que el primer caso muy anecdótico que me pasó y que fue súper importante, fue una chica que yo le estaba haciendo terapia y empiezo a sentir una densidad, yo no entendía qué era, y me empiezan a decir, mi guía, que vaya al médico. Que vaya al médico. Entonces yo termino la sesión y le digo, te voy a pedir que por favor te vayas a hacer una revisión de mamas, porque siento una densidad. La chica me hizo caso, gracias a Dios, y estaba con un precáncer, estaba iniciando un cáncer. Entonces ahí dije, voy a utilizar esto para trabajar, y la conexión con ellos no te puedo explicar cómo comenzó, simplemente pasó, no sé en qué minuto, en qué lugar. De repente estaba, no sé, maquillándome y escuchaba que me decían no salgas. Así como pequeñas cosas. Me salvaron la vida en muchos momentos también. Eh, a través de estos consejos han ayudado a mis hijas. Un día mi hija se estaba metiendo al mar y mi marido me dice, yo le digo, oye, está como muy desordenado el mar, no se metan. Y me dice, no, no va a pasar nada, está conmigo. Y me dicen que no vaya. Y mi marido me dice, ay, pero tú y tus cosas otra vez, voy a ir. Porque él es como más cuadrado. Eh, Se metieron al mar y casi se ahogan. Entonces, ahí mi marido dijo, de ahora en adelante te hago caso siempre. Entonces, he estado recibiendo esta guía, esta orientación desde hace mucho tiempo. Como saber el minuto exacto, no te lo podría decir, porque ha sido constante. La diferencia es que uno aprende después con los años y con todo este mundo espiritual y terapéutico a hacer caso a estos mensajes. Porque al principio uno pasa de Duda, largo. claro, uno empieza a dudar si es un mensaje o es mi mente que me está diciendo. Claro. Exacto, exacto. Uno le pone mucha mente al tema y se cuestiona todo. Yo en algún minuto dije, yo me estoy volviendo esquizofrénica.
porque siento que me hablan. Han sido muchos procesos durante mi vida. En un minuto yo sufría porque sentía como voces de mucha gente, sentía como el dolor del mundo. Eso yo creo que fue también una etapa muy dolorosa para mí, porque yo quería ayudarlos a todos y no podía. Y en eso debo decir que mi marido fue fundamental, porque él me decía, no eres superhéroe, no puedes ayudarlos a todos. Pero fue también una etapa de crudeza, porque yo no sabía qué hacer con todos estos mensajes que recibía. Y eran estos mensajes de mi guía, de mis maestros, pero a su vez también tuve, esto es como varias aristas paralelas, porque paralelamente a esto comencé también a canalizar con seres trascendidos. Ya, pero partí con mi familia. Yo tuve eventos familiares bien, bien crudos, donde falleció prácticamente toda mi familia. Ya, el último evento fue el de mi hermano, que a él lo asesinaron. Saliendo de una fiesta, le llegó una puñalada y quedó ahí tirado en la calle. Entonces fue un evento policial, incluso, que salió hasta las noticias acá en el país. Y ahí yo creo que fue mi punto de quiebre emocional, personal, pero también espiritual. Porque a mí se me vino el mundo abajo. A pesar de que yo sabía que estaban en un punto mejor, se me vino el mundo abajo. Y en un minuto yo estaba tirada en mi cama, no quería levantarme, me vino como una depresión, un cuestionamiento de por qué me ha pasado todo esto a mí, etcétera, etcétera. Casi sintiendo que Dios me había abandonado. Pero ahí es cuando yo digo, bueno, a ver, ¿qué hago? ¿Me voy a un psiquiatra que me vaya a hablar de pastillas? ¿O busco ayuda en mi área? Dije, voy a partir por mi área porque no me interesa llenarme de pastillas. Y llamé a una canalizadora muy conocida acá en Chile, que incluso estuvo también en programa de televisión. Y tenía como, yo soy de energía, y yo dije, con ella voy a ir. Partí a la sesión con ella y fíjate que fue un cambio de vida, pero rotundo. O sea, a mí se me transformó la vida después de esa sesión porque me pude conectar con toda mi familia, con mi papá, con mi mamá, con mi abuela, con mi hermano, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces fue una sesión tan bonita, pero además tan significativa para mí, porque desde ese día como que mis canales se abrieron así a full y no paré más de canalizar. Entonces ahí, aparte de canalizar con mis guías y maestros, comencé a canalizar con mi familia. Entonces nunca más me sentí sola, porque ellos empezaron a mostrarme dónde estaban, cómo era el mundo más allá. Y yo decía, yo estoy sufriendo acá por las puras, porque la verdad es que ellos están fantásticos. O sea, están en una maravilla, realmente en el paraíso. Pero también tuvieron que vivir sus procesos, porque ellos de alguna forma habían fallecido y habían tenido que vivir ciertas etapas evolutivas donde estaban. Entonces eso me significó conocer este mundo espiritual, a ángeles, guías, maestros, y paralelamente este otro mundo de qué ocurre con nosotros cuando partimos. Y de ahí... Bueno, pues Carla, nosotros haciendo un paréntesis aquí porque usted acaba de tocar un tema muy importante. Canalizar uno mismo, sus seres trascendidos, me parece maravilloso, porque eso es restablecer la comunicación que se pierde al momento de la trascendencia. Y más maravilloso todavía que ellos le estén contando qué están viviendo y cómo es el proceso. Nos podría compartir toda esta información que me parece maravillosa, Carla, porque conocerla nos llena mucha de fe y esperanza. Muchas personas que en este momento están viviendo el peor momento de su vida, llenos de dolor porque su ser amado, su hijo ha trascendido. Pero aquí lo que estamos hablando es de vida, que es una cosa que es bien interesante. No hablamos de muerte, hablamos de vida, porque al restablecer esa comunicación con ellos, pues nos damos cuenta que la vida continúa. Sí. Y que hay procesos que se viven allá que nosotros desconocemos. ¿Qué podríamos conocer de esto, Carla? Mira, es muchísima la información, pero en términos generales, como para que la gente sepa, sobre todo como dices tú, porque es mucha la gente que está viviendo momentos dolorosos, la verdad es que ellos pasan, es como la escuela, ¿ya? Es como el colegio.
pasan de niveles, ¿ya? Entonces, cuando ellos trascienden según cómo fue su muerte, puede que se queden un poquito más pegados en el plano terrenal, ¿ya? Pero ellos primeramente no se quedan preocupados, porque hay gente que llega a mí y me dice, oye, es que a lo mejor mi marido no quiere que yo venda la casa. Señora, a su marido no le importa nada de lo material. Primero, o sea, partamos de la base que ellos no se quedan amarrados a este plano por ese tipo de cosas. Y segundo, lo único que quieren es que nosotros estemos bien. Entonces, ¿cuándo se van quedando un poquito más pegados? Cuando nosotros estamos con mucho dolor, con mucha pena, con mucha angustia. Pero ellos tienen, primero, pasan como la primera etapa, que es de revisión. Revisan su vida, revisan cómo vivieron, qué les faltó trabajar o qué completaron. Es una etapa de revisión, que es como, digo yo, el primer grado del colegio. Después de eso pasan a un siguiente nivel, que es donde ellos ya entienden que están en el otro plano y lo entienden de una manera en absoluta paz, porque pueden tener un hogar. Ellos es como que crean su hogar, como para que me entiendan un poquito. Yo veo a mi hermano y mi hermano tiene su casa, mi hermano tiene sus animales, tiene sus perros, pero es como una vida paralela a esta. Es como si estuviera viviendo acá, simplemente no tiene que comer, no tiene que alimentarse, no tiene que preocuparse por plata, no tiene que preocuparse por ese tipo de cosas, pero siguen un trabajo evolutivo y trabajo álmico. Entonces ellos lo que hacen es trabajar el alma y tienen ciertas misiones también que cumplir. Y a medida que vayan trabajando eso, siguen subiendo y siguen evolucionando. Y cada vez, por supuesto, están mejor. Entonces ocurre que ellos se quedan en la primera etapa, se quedan un poquito más pegados a este plano, preocupándose más de nosotros, la verdad. Yo te digo que, por ejemplo, tanto mi hermano como mi mamá, pero me voy a enfocar más en mi hermano, que tuvo un evento más traumático, que él fue asesinado. Él se quedó como 10 meses más o menos transitando entre su plano y el mío, porque estuvo en un proceso de acompañamiento, de revisión, pero también trabajando conmigo, ¿ya? Estuvimos en conjunto trabajando temas emocionales y temas espirituales, donde él me acompañaba. De repente yo iba en el auto y sentía que me tocaba y se reía, y era como, no, te vengo a acompañar. Yo iba a hacer una terapia, por ejemplo, te voy a acompañar a tu terapia. Entonces, perfecto, yo tratando de entender, y ahí me explicaba de que él en realidad estaba cumpliendo una misión también. Aparte de revisar lo que había vivido acá en el plano terrenal, él estaba cumpliendo una misión, que era acompañarme. ¿Y por qué? Porque nosotros habíamos estado distanciados antes de que él muriera. Entonces él me dice, yo tengo que ser el hermano que no pude ser contigo cuando yo estaba en la tierra. Entonces voy a cumplir esa misión. Una vez que cumplió su misión, se despidió y llega un día y me dice, esto fue antes que cumpliera un año de su muerte terrenal, y se me aparece y me dice, hermana, me vengo a despedir. Mi corazón explotaba en amor, pero también en una especie de tristeza, porque nosotros somos los que tenemos los apegos. El apego de, tengo que soltarte, yo sé que vas a estar bien. Y me dice, me vengo a despedir porque me ascendieron, me dice, riéndose. Me ascendieron, entonces tengo que subir de nivel. Voy a seguir conectado a ti, pero ya menos, porque ya suelto absolutamente este plano terrenal. Fue una paz que yo sentí, a pesar del apego. Le dije, ve tranquilo. Te agradezco enormemente lo que hiciste por mí, porque probablemente me hubiese costado más el proceso si no hubiese sido gracias a su ayuda, al mostrarme cómo era el más allá, a contarme las experiencias que vivía. Entonces yo entendí que en realidad no estaban muertos. Entendí solamente que estamos viviendo como en vidas paralelas y en planos diferentes. Ellos están llenos de vida, jóvenes, escogen cómo verse, escogen el mejor minuto de su vida. Por lo tanto, no están enfermos. Mi mamá, que murió de un cáncer, no tenía ninguna enfermedad. Ella se me presenta con su pelo negro, largo, cuando era muy joven, cuando estaba muy vivaz. Mi hermano tuvo un evento con las drogas, por lo tanto, cuando él murió,
se veía mucho mayor de lo que en realidad era. Él murió a los 43 años, pero parecía de 55. Pero cuando trascendió, volvió a ser ese joven con el que estaba conmigo. Escogen ese día. Entonces están llenos de vitalidad, de energía, y ellos son felices cuando pueden comunicarse contigo. La gente piensa, no lo quiero molestar. Si supieran la alegría que ellos tienen de cuando se comunican contigo. Es ansiedad. O sea, yo la primera vez que me comuniqué contigo, mi papá parecía un niño chico, saltaba de alegría. Porque al fin él podía hablar conmigo y yo escucharlo. ¿Y cómo era esa comunicación, Carla? ¿De qué manera? ¿Usted los veía, los escuchaba mental, le hablaban? ¿Cómo, de qué manera se comunican con usted? Bueno, la primera vez que fue con la canalizadora, ella me iba diciendo, mira, se presentó una mujer, está vestida de esta forma, tiene este aspecto físico, me dice que se llama tanto. Y como a mí se me abrieron tanto los canales, yo los comencé a ver. Entonces, de repente me hablaba ella del mensaje que me estaban transmitiendo, pero antes de que ella me hablara, yo ya lo estaba viendo y lo estaba sintiendo. En un minuto yo le digo, mi papá está saltando. Y me dice, ¿y cómo supiste? Yo le digo, porque lo veo como alrededor mío, como saltando de alegría. Y me dice, y ella también se emocionó y me dice, es que está feliz de hablar contigo. Está feliz de hablar contigo. Y claro, y ahora cuando los veo, ahora se me presentan, es muy, bueno, en mi casa ya están acostumbrados, pero de repente estamos reunidos acá y aparecen, y lo primero que yo hago es emocionarme, porque siempre es bonito verlos. Es más, te voy a contar que después que falleció mi hermano, falleció mi primo, un hombre muy joven también, que era como mi segundo hermano. Ese primo con el que uno se junta y es, pero así, entrañable. Mucha empatía, claro, mucha relación. Y yo estaba muy preocupada porque yo a él no lo sentía. Y esto también es importante que la gente sepa. Todos decían que él se había suicidado, nunca se supo la causa de su muerte, entonces dijeron suicidio. Entonces ahí vino también mi cuestionamiento de, dicen que los suicidas no van al cielo, que es algo que se ha escuchado mucho. Cuando murió mi primo, mi hermano me dice, no es así, no te preocupes, él va a estar bien. Pero yo no había podido comunicarme con él, por lo tanto existía igual cierta preocupación. Y trataba de conectar con él y no lo sentía, yo no sabía dónde estaba, en qué plano estaba. Y llega un día, habrán pasado unos meses, y llega un día en que se presenta mi hermano, estábamos todos conversando acá, y veo a mi hermano, y yo por supuesto muy contenta de verlo, me empiezan a caer las lágrimas, y mi hermano estaba con una sonrisa, pero de oreja a oreja, y me dice, te tengo una sorpresa. Y aparece mi primo al lado y se abrazan los dos, y los dos sonrientes. Olvídate lo que fue para mí, yo lloraba emocionada, porque al fin tenía noticias de él, estaba bien, no sabía, era mentira eso de que se iba a quedar pegado por ahí porque se había suicidado. No, no es así. También una tranquilidad para la gente. Ellos también tienen que vivir sus procesos, no se van a quedar pegados en ninguna parte. Saquemos y eso también es una orientación, saquemos ese concepto del cielo y el infierno. Saquemos ese concepto de que las almas se quedan ambulando por ahí. Hay algunas almas que por procesos evolutivos se quedan más tiempo, pero depende también de nosotros, de la familia, cómo nosotros los impulsemos a subir. El decirles, ve tranquilo, voy a estar bien, sigue tu proceso, crece, que tu alma siga creciendo, porque de verdad que ellos son felices, y mientras nosotros estamos bien son más felices aún. De lo que le han contado sus seres amados, de cómo funciona ese mundo espiritual, usted hablaba de, primero hay una revisión. Sí. En esa revisión creo yo que es cuando empezamos a darnos cuenta de los errores que cometimos, que popularmente le llamamos pecados, ¿no? Sí. Yo tampoco creo en eso, y tampoco creo en el infierno. Me identifico perfectamente con todo lo que usted nos está compartiendo, ratifico aquellas cosas que he podido tener a través de otros invitados, de otras personas que han vivido esta experiencia. En esa revisión simplemente empezamos a tomar conciencia de aquellas cosas que no hicimos bien.
Y tal Eso. vez el proceso será más rápido o más lento, unos estarán en este nivel corto tiempo, otros más tiempo. Así funciona el mundo espiritual. Sí, así funciona. Y tampoco es tan diferente al mundo terrenal. Dios nos dio el libre albedrío para que nosotros vayamos aprendiendo de nuestras experiencias. Lo que pasa es que el ser humano es un poco más porfiado, entonces vuelve a caer en lo mismo, a pesar de que todo nos está mostrando que nos estamos equivocando. Entonces, en los planos superiores, yo le llamo planos superiores de conciencia, eh, no tenemos la densidad de la materia, no tenemos las preocupaciones terrenales, por lo tanto el proceso es más rápido, porque nuestra única labor es evolucionar. En cambio acá, nuestra labor es evolucionar, pero también preocuparnos de pagar las cuentas, de que los hijos, Claro. de que aquí, de que allá, entonces tenemos muchas distracciones. En cambio en el otro plano no las tenemos. Las mayores distracciones vienen siempre del plano terrenal, y eso ocurre también para nuestros seres queridos. Porque nosotros, ¿cómo los distraemos? Llorando, gritando, sufriendo. Entonces ahí los sacamos de su proceso porque ellos quieren venir a contenernos. Pero en rigor es eso. En rigor nosotros los mantenemos atados acá. Y cuando ellos trascienden, no es que se vayan y nunca más los vayamos a sentir. Si los necesitamos, van a estar. Ya, nos van a dejar señales. Pero sí efectivamente van evolucionando. Por ejemplo, mi madre ya pasó muchísimos planos. Entonces, si yo necesito algo como muy urgente, yo la siento. En caso contrario, no. Yo lo grafico, a veces hago dibujo. Es como que yo estoy acá y hay como 10 pisos y ella está como en el 9º. Porque ella además, antes de fallecer, empezó todo un proceso. Ella siempre dice, me hubiese gustado aprender esto cuando tú eras niña para haberte ayudado más. Pero ella también se volvió terapeuta. Empezó como 5 años antes de morir, se metió mucho también en el mundo espiritual y también se volvió terapeuta. Carla, le hago una pregunta que creo yo que hay personas que se la pueden estar haciendo, que nos están viendo ahora. Muchas personas, cuando han tenido la trascendencia de sus seres queridos por el tema del suicidio, siempre queda eso ahí, porque han habido creencias supremamente fuertes a lo largo de la historia. Recientemente, hace un año, 2 años aquí, todavía yo escuché algo que me causó mucha impresión cuando un padre de una iglesia decía que una persona que se había suicidado porque aconteció no podía ser enterrado en un cementerio donde estaban las almas santas porque, wow, ¿qué le podemos nosotros decir y qué le contó su primo de esa experiencia de la cual no se sabía si se había suicidado o no? ¿Qué podemos conocer un poco de esto, Carlos? Mira, partiendo de la base que, a ver, yo me crié católicamente, ya era de las que iba a la iglesia, rezaba, primera comunión, etcétera, etcétera. Pero cuando te vas dando cuenta y vas ingresando a este mundo espiritual, uno dice, acá hay algo que a mí no me cuadra. Porque yo estoy viendo pura luz, puro amor, estoy viendo a un Dios Padre benévolo, amoroso, no a este Dios castigador. Hay cosas que a mí no me cuadran. Entonces, claro, efectivamente yo tuve una distancia con la iglesia producto de estas cosas. A mí de repente yo también he escuchado padres decir cosas así, me dan ganas de mirarlo y decirle, ¿de verdad usted conoce el mundo espiritual? Pero él lo pienso, no lo digo. Porque digo, bueno, él vive su proceso, tiene sus creencias, hay que respetarlo también. Pero no es así. No es así. Lo que pasa es que nos han tratado de meter miedo. Nos han tratado de meter miedo, que si nosotros actuamos mal nos vamos a ir al infierno, que el pecador, que no hay, en este mundo no hay bueno ni malo, el mismo Padre lo dice. No hay bueno ni malo, porque es tu experiencia. Si tú te equivocas, Dios, ¿qué es lo que dice? Hija, si tú te equivocas, asume las consecuencias de tu error. Eso significa que tu acción va a tener una consecuencia. Por eso nos da el libre albedrío. Asume las consecuencias, lo hace como cualquier padre le enseña a sus hijos.
Pero Él no nos va a mandar al infierno ni nos va a castigar con las 1000 penas. Simplemente dice, hazte cargo y aprende lo que tienes que aprender de esa experiencia, ¿ya? Entonces ahí hay que sacar el concepto. Cuando yo hablo con el Padre es un papá, que no tiene sexo, pero nosotros es una energía, pero es un papá, te cuida y te protege. Hace muchos años atrás a mí me ocurrió que él me daba un consejo y yo no le hice caso, porque en ese momento yo no canalizaba con él, canalizaba a mi tía, que esa es otra historia que te puedo contar después. Mi tía canalizaba con él, y él me dio un consejo y yo no le hice caso. Volví a preguntar y mi tía me dice, el padre dice lo mismo. No le volví a hacer caso. A la tercera no le volví a hacer caso. Yo era muy joven en ese minuto, entonces llevaba mis ideas, quería hacer lo que yo quería. Conclusión, el padre dejó de hablarme. Dejó de hablarme. Entonces cuando yo preguntaba me decían, no te vamos a contestar porque no hiciste caso, entonces vive tu experiencia. Viví mi experiencia, efectivamente me equivoqué, como él me había dicho, pero dejó que yo viviera mi experiencia. Y un día yo me puse a llorar porque digo, Padre, por favor, vuelve a hablarme. Ahora entendí lo equivocada que estaba y la razón que tú tenías. Yo lloraba pero del alma porque sentía que era como si mi papá no me volviera a hablar. Y de repente aparece y me dice, bueno, ¿aprendiste tu experiencia? ¿Qué conclusión sacaste? Perfecto, ahora continuemos como si nada. Él lo único que quería era que yo aprendiera. Entonces saquemos el concepto del Dios castigador, porque no es así, ¿ya? Y por otro lado, lo que tú me mencionabas acerca de el suicidio. Mira, ocurre tantas veces que fue algo que yo conversé con mi primo. Hay muchas almas que dicen se suicidó. En realidad esa persona lo que estaba haciendo que fue inmadura. Muchas personas han sido inmaduras y tuvieron un acto y tuvieron una consecuencia y se les pasó la mano, que fue el caso de mi primo. Mi primo no se suicidó porque quiso suicidarse, se le pasó la mano probando algo. Y él me dijo, yo no me quería matar, no era mi intención, pero hay gente que vive al límite, hay mucha gente que vive al límite y tiene esta consecuencia. Y ahí me explicaba que este proceso le costó. ¿Pero por qué le costó? Porque la revisión que él tuvo que hacer fue con sus propias oscuridades, con sus propios miedos. Entonces, ¿qué ocurre? Una persona que se suicida, el proceso puede ser un poco más largo porque lo que hace es enfrentarse a sus propios demonios internos, que son el nadie me quiere, porque estoy solo. Entonces empiezan a trabajar, pero están asistidos, no se quedan solos en una oscuridad flotando sin saber qué hacer. Siempre va a llegar un guía o un ser querido que haya trascendido antes a ayudarlos en este proceso. Porque si no, olvídate, sería como tirarlos a una fosa y ve cómo sales de ahí. No, no es así. Los van a asistir para ayudarlos en este proceso, para que trabajen sus miedos, trabajen sus temores, trabajen sus demonios internos. Porque el infierno no existe, lo que existe son nuestros demonios internos que tenemos que trabajar, nuestras propias sombras, que las tenemos también acá en la tierra. Todos somos luz y oscuridad, y la oscuridad también es necesaria para tener un equilibrio. En esa comunicación, Carla, que ha tenido con su mamá, con la alegría y la fiesta de su papá, con la sorpresa de su primo, con ese reencuentro para restablecer relación con su hermano, todos ellos están en diferentes niveles. Hay algunos que están juntos, como usted decía que su mamá había trabajado ya, y seguramente ese trabajo previo que hizo antes de su trascendencia tuvo que haberle ayudado mucho en entender muchas cosas. Pero ellos se encuentran, ellos están... ¿Cómo ha sido este proceso? Ellos se encuentran, o sea, es como yo trato de explicarlo así. Cada uno vive en su casa, algunos viven juntos y se visitan. ¿Ya? ¿Tú has visto la película Nuestro Hogar? Sí, de Chico Javier, claro. Claro, es algo parecido a eso.
De hecho, yo creo que esa canalización de esa película que hicieron es muy clara, porque es muy, ahí obviamente en la película hay detalles que no se ven, como que se saltaron muchas etapas para hacer esa película, pero en rigor es así. Ellos también después tienen las capacidades sanadoras, nos vienen a asistir. Un día mi mamá me dijo, oye, yo quiero participar de tus terapias. Entonces cuando tú hagas sesiones de sanación y lo necesites, yo te voy a estar apoyando, también voy a hacer sanación. Entonces, ellos también tienen esa facultad y también se juntan. Un día yo estaba como entrando en el trance de sueño, cuando todavía no estás durmiendo, y de repente me despegué y me encuentro que estaba en una mesa gigante, estaba mi abuelo, mi abuela, mi mamá, mi papá, mi hermano, mi primo, mi tía, mi tío, todos los que habían trascendido estaban ahí. Y yo llegaba y los comenzaba a mirar y decía, están todos juntos. Me decía, sí, nos reunimos para estar contigo hoy día. Entonces fue una maravilla. Yo sentía como hasta los aromas, ¿me entiendes tú? Y ahí me explicaban, pues nosotros también nos podemos reunir. También podemos estar juntos. Entonces, como para que lo entiendas así, algunos viven juntos. En este minuto, por ejemplo, mi tía, que era canalizadora, trascendió hace muy poquito. Lloré, por supuesto, muy profundamente por el desapego físico. Pero el proceso ya es muy rápido, porque hoy día en la mañana venía conversando con ella en el auto y le decía, qué maravilloso, tía, con todo lo que tú conocías del mundo espiritual y ahora estás allá. Que es como un sueño cumplido. Y ahí es cuando uno se da cuenta que en realidad el verdadero hogar no es este, el verdadero hogar es ese. Ese es el verdadero hogar. Claro. Decidimos como almas venir a esta encarnación porque tenemos que evolucionar, tenemos que aprender, pero la realidad es que el verdadero hogar es el otro. Claro, la vida empieza, la vida real empieza cuando trascendemos, cuando la parte humana termina. Sí, ahí empieza lo bueno, digo yo. Esto no es más que una preparación, porque claro, dentro de todo este proceso evolutivo, el alma se queda ahí y toma libremente la decisión de volver. Y como seres espirituales decimos, bueno, Dios tiene un plan divino, ¿cómo no lo voy a apoyar? Ok, vuelvo. Porque uno se va, yo digo, hoy que me voy y en realidad no tengo muchas ganas de volver. Pero probablemente estando allá, voy a decir, Dios, ¿necesitas que baje? Sí, ok, voy. Pero dentro del libre albedrío. Y ahí es cuando empiezan los procesos de reencarnación. Entonces ocurre que ya después no están allá, porque vuelven. Y ese es otro proceso bastante interesante, porque ocurre, por ejemplo, que generalmente se reencarnan en la misma familia. O sea, quien hoy es tu hijo o tu hija, probablemente ya lo fue en otra vida. Y empiezan a lo mejor en distintos roles. Y además es todo un proceso. O sea, si nosotros, a lo mejor hay gente que no le va a gustar mucho lo que voy a decir, pero siento que tengo que expresarlo. Por ejemplo, una persona que hoy cometió un acto delictual, que asesinó a alguien, a lo mejor sin querer, ya. Hay gente que dice, pero esa persona es malvada, se aquí y allá. Te aseguro que esa persona en una vida anterior le tocó vivir la otra cara de la moneda. Pero como la vida es cíclica, nos van poniendo siempre en todos los lugares para que aprendamos realmente. ¿Ya? Si una persona hoy día le pasó algo muy malo, yo le digo, ¿te has puesto a pensar qué ocurrió contigo en una vida anterior? Porque ahora estás en la otra cara de la moneda. Y es porque tienes que aprender desde este otro punto de vista esa experiencia. Cuando no la aprendemos es cuando venimos una y otra vez a repetir lo mismo. En cambio, cuando ahora somos conscientes y aprendemos eso, cortamos ese ciclo y no volvemos a repetir lo mismo. Y así es como el alma va evolucionando hasta que llega un momento que dice, ya no vuelvo más porque ya aprendí todo lo que tenía que aprender.
Con la excepción de las misiones especiales, ¿no, Carla? Exacto, con excepción de las misiones que ahí no hay nada que hacer. Claro, claro, unas misiones especiales que hay algo que a nosotros humanamente nos cuesta muchísimo trabajo entender, muchísimo. Y el sufrimiento es supremamente grande cuando muere un niño, cuando trasciende un niño. Estamos viendo a una personita linda o bella que humanamente tiene 5 años, pero resulta que puede ser un alma muy vieja, seguramente es un alma muy vieja, que ya no tenía que venir más, pero que necesitaba una misión especial, y esa alma ya dice, venga, yo voy, yo no tengo que ir, pero voy. Yo sé que eso es por 5 años, pero voy y cumplo con esto. Llegar a entender esto libera de tanto sufrimiento que los seres humanos estamos viviendo de manera constante. Porque si hay un sufrimiento grande, cuando muere o trasciende una persona adulta, digámoslo así, 80, 90 años, uno lo coloca dentro del parámetro normal. Pero cuando pasa en un niño recién nacido de 1, 2 o 3 o 5 años, esto es si no logramos entenderlo. No, porque es un dolor profundo. O sea, ¿cuántas mamás esperaron años para tener un hijo? Y ocurre que el bebé les duró en este plano 1 año, 2 años, 3 años. Es comprensible el dolor desde el punto de vista terrenal, absolutamente. Claro, como mamá, claro. Uno empatiza y siente y vive también el dolor como si fuera propio. Pero efectivamente esa alma vino a cumplir una misión y un rol especial. La cumplió y se fue. La cumplió y se fue. Venía por ese tiempo, porque nosotros al venir es como que firmamos un contrato. Ya, yo voy. ¿A qué edad va a volver? Ya vuelvo a los 80 años, vuelvo a los 15 años, vuelvo a los... Lo que pasa es que no nos acordamos. ¿Y qué va a experimentar? Voy a vivir esto, voy a elegir a mis padres, porque también escoge el alma a sus padres, a qué familia va a llegar, porque tengo que aprender esto. Resulta que la vida pasada no lo aprendí, entonces lo voy a aprender en esta. Está todo escrito. Lo que pasa es que llegamos acá y es como la película de los hombres de negro que nos borran la memoria, pero hay gente que recuerda a través de sueños o que es más consciente, pero en general no nos acordamos. Esa alma chiquitita que nosotros sentimos, vemos como chiquitita porque era un niñito, es un alma que venía con un propósito, o a enseñarle algo a los padres, a soltar el apego. Todo tiene un propósito, y a lo mejor lo que tú estás pensando yo sí lo voy a decir. Pero, por ejemplo, es algo que a mí me ha preguntado mucha gente. Experiencias de mujeres que se hicieron abortos, por ejemplo, y que me preguntan, Carla, ¿qué pasa con eso? Yo me hice un aborto. Entonces yo le digo, a ver, voy a tratar de explicártelo de la forma menos cruda posible. Esa almita venía con una misión. No sabemos si por 80 años, si por 20 años, si por 5 años. Y nosotros tomamos en nuestras manos la decisión de bloquear esa energía y de impedir esa energía. Pero ese es un aprendizaje también tuyo de vida, que tú escogiste. Entonces, si bien es cierto, cortamos esa energía, le cortamos como la misión de vida a ese ser, a esa energía. Pero por otro lado, también hay una enseñanza para ti. Entonces, de alguna forma yo digo, no juzguen tampoco a las personas que se han hecho un aborto, porque esa persona tenía que experimentar eso. Tenía que experimentar. Algunas ocasiones son más traumáticas, cuando por ejemplo esa persona volvió a quedar embarazada y esa alma decidió volver a intentarlo y la persona se volvió a hacer otro aborto. Ahí es un poco más crudo porque las consecuencias en otra vida van a ser más duras. Claro. ¿De qué manera son esas consecuencias? Probablemente que tengan problemas para tener hijos, que les cueste gestar, que tengan ese tipo de inconvenientes después, que ellos realmente lo deseen y no puedan, o que tengan otros inconvenientes.
¿ya? Pero aún así no tenemos que emitir un juicio tampoco, porque No. hay que aceptar de que cada uno tiene sus creencias, sus valores y su experiencia de vida. Sí, Si finalmente es eso. Como digo, no hay bueno ni malo, son claro. experiencias. Cuando entramos en el mundo espiritual, Carla, y un día logramos entender que es un proceso comprenderlo, pero ya que logramos entender que todo siempre ha estado bien, todo siempre está bien y todo siempre estará bien, ya la mente no necesita tanta explicación porque uno empieza a comprender que el mundo espiritual funciona perfecto, que todo tiene Sí. un propósito, que no hay que juzgar ni señalar, ni hay que condenar a nadie. Yo un día hice un video aquí que está en mi canal, Carla, que lo titulé Los malos también van al cielo. Y claro, eso llovieron todos los relámpagos y centellas, todo lo que usted quiera, porque nuestro ego necesita muchas cosas, pero el mundo espiritual no necesita, simplemente es Exacto. cumplir con un entendimiento y una comprensión para ir evolucionando, hasta que un día nos suceda como le sucede a su señora madre hoy, que dice, ya no tengo que volver. Eso es una maravilla, que nosotros lleguemos a ese plano y a ese punto donde ya sepamos que lo que teníamos que entender lo entendimos y la evolución que teníamos que vivir la vivimos, y hoy estamos en una tranquilidad y una paz donde ya comprendí cómo funcionaba esto. Cuando lo comprendo, el sufrimiento desaparece. Así es. Hoy qué buen título del programa, porque es así, los malos también van al cielo. Sí. O sea, mira, voy a volver un poquito al ejemplo de mi hermano. Mi hermano era un pan de Dios en muchos aspectos, pero cometió tantos errores porque lamentablemente cayó en la droga. Entonces el mundo de la droga es oscuro, ¿cierto? Claro. Él cometió muchos errores. Si yo no voy a decir que él fue una blanca paloma acá, no lo fue, y ninguno de nosotros lo ha sido, todos hemos cometido errores. Todos hemos cometido errores. Entonces uno podría decir, muchos cuando murió mi hermano dijeron, murió en su ley. Él se lo buscó. Muchos lo dijeron así. Para mí, a pesar de todo, era mi hermano, entonces fue un dolor profundo. Entonces no entendían cómo él estaba como en este plano de luz, si había tenido la vida que había escogido. No tiene que ver con eso. Un asesino también puede ir al cielo. Una persona que robó también puede ir al cielo. Un violador. Todos pueden ir al cielo. Porque ese violador, nosotros juzgamos, es terrible, terrible, desde el punto de vista terrenal es terrible, nosotros hacemos un juicio valórico también. Pero ¿qué ocurre con esa persona? ¿Qué vivencias tuvo esa persona que lo llevaron a actuar así? ¿Qué tuvo que pasar en su vida anterior que lo llevaron a actuar así? Cuando nosotros juzgamos a un niño de un colegio porque maltrata a sus otros compañeros o porque no es respetuoso, generalmente tendemos a hacer un juicio. Oye, ese niñito, mira cómo se comporta, que es aquí, que es allá. Pero son pocas las personas que dicen, ¿y qué ha vivido ese niño que lo lleva a actuar así? ¿Cómo puedo yo empatizar o tratar de ayudarlo? Porque a lo mejor no ha tenido un buen guía, a lo mejor el niñito que salió terminó siendo delincuente, nunca tuvo una mamá que lo contuviera, que lo apoyara. Sí. Las vivencias son miles. Entonces ahí es cuando tenemos que sacar el juicio. Cuesta, porque vivimos en un plano terrenal. Carla, y lo que voy a decir cuesta más todavía. ¿Y quién tal vez en su vida anterior no fue exactamente eso que hoy está cuestionando y señalando? Yo te doy firmado que el 90% de las veces lo fue. Claro, eso que nosotros digo, es que un violador hay que matarlo, asesinarlo. ¿Y está seguro usted que en vidas pasadas no fue usted el que hizo eso? No fui yo el que hice eso. Porque si la vida es una escuela, significa que vamos aprendiendo. Y cuando vamos aprendiendo, venimos de menos a más. ¿Cierto? Primero primaria, segundo primaria, tercero primaria. Pues en primero primaria cometemos todas las torpezas del mundo porque no tenemos conciencia. Y poco a poco vamos ascendiendo y vamos entendiendo. Pues eso que hoy estamos nosotros señalando con tanta vehemencia y que me genera tanto sufrimiento, es probable que usted o yo hayamos pasado, y es muy probable, altamente probable,
que ya hayamos pasado por esa etapa que otra persona está viviendo, para hacer el recorrido para llegar a donde nosotros hoy estamos llegando, que es un poco más de conciencia. Pues mi querida Carla, vamos a terminar este espacio que no quisiera terminar, pero le anticipo, pero le anticipo que esta conversación continúa. No hay Porque problema, cuando tú quieras. siento que usted va a hacer un aporte grande para una comunidad muy linda que todos los días va llegando y va creciendo. Personas que están necesitando, como yo, como todos los seres humanos, entender cómo funciona el mundo espiritual. Trae paz, trae bendición, y lo digo de forma respetuosa, pero los resultados muestran si uno se equivoca o no, en el sentido de que lo que la religión no ha podido, la espiritualidad sí lo puede, solamente que la espiritualidad implica que yo me responsabilice, mientras que lo otro es lo que este dijo o lo que el otro piensa. Ahí hay una gran diferencia. Hacerse cargo. Claro. Yo te agradezco profundamente, Cristian, ha sido una conversación muy bonita, así que nada, darte las gracias nomás. No sé si me permites un segundito, claro que sí. comentarle a la gente que me puede seguir a mí y a los terapeutas también con los cuales yo trabajo en el Instagram @ancestrales.hispano y @ancestrales.chile, y en nuestro canal del canal de YouTube @ancestrales TV, donde estamos trabajando también haciendo ayudas comunitarias. Perfecto, lo colocaré esa información aquí en la descripción del video, en la parte inferior, para que las personas puedan ir, acompañarlos, por supuesto que sí. Toda la información que beneficie la vida de todos nosotros es más que bienvenida, y sabemos, y lo sé perfectamente, que por algo tuve que encontrarla. No, porque yo fui quien encontré a Carla por ahí mirando en algún lado, me la encontré y yo dije, me conecta esta mujer. Y hoy, con todo lo que le he escuchado, pues uno ya sabe que el mundo funciona de manera perfecta. Así es. Todo es perfecto. Todo es perfecto. Mi querida Carla, muchas gracias. Dios le bendiga. Gracias por ese tiempo que nos compartió. Y como le digo, esta historia continúa, esta conversación continúa y continuará más pronto de lo que ustedes pueden esperar. Muchísimas gracias. Gracias a ti también. A todos ustedes un abrazo muy especial. Muchas gracias por habernos acompañado. Mi abrazo y mi cariño para cada uno de ustedes. Recuerden siempre, como les diré eternamente, por favor, hagan de cada día de su vida el mejor día de sus vidas. Bendiciones para todos.